Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. En México hemos vivido una larga historia en los últimos años de violencia, de impunidad, de desapariciones, de asesinatos, una serie de informaciones y de cifras y de datos que son estrujantes y que no corresponden con lo que un país debe vivir. Estamos recordando cómo surgió un movimiento que logró una visibilidad muy importante, como nunca, de las víctimas en México. Este movimiento por la paz con justicia y dignidad, que fue impulsado inicialmente y al que se han sumado muchos a lo largo de este tiempo por el escritor y poeta Javier Sicilia, a quien saludo y doy la bienvenida en este estudio de CNN en la Ciudad de México. Buenas noches, Javier. Bienvenido. Buenas noches, Carmen. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. 7 años después, Javier, de un hecho trágico que marcó tu vida y la vida de muchos, la muerte de Juan Francisco, tu hijo, fue un detonador. Fue algo que inspiró una acción tuya, a la que se sumaron muchísimos y que crearon este movimiento por la paz con justicia y dignidad, que logró y ha logrado capítulos, pues yo diría que insólitos, como sentar a la silla a la clase política mexicana, colocar frente a frente a los más destacados políticos de nuestro país para escuchar a las víctimas, para comprometerse, para asumir compromisos y un conjunto de cosas que hoy debemos revisar. ¿Qué pasó con todo eso, Javier? Pues que... En el Alcázar Chapultepec. Pues no pasó realmente. Esta historia que ya se volvió un lugar común, todo pasa y en realidad no pasa nada, ¿no? Es terrible. Digo, fuera de lo que tú indicas bien, la visibilización de las víctimas, ya, después de ese movimiento será muy difícil callar una víctima o buscar, porque se sigue buscando revictimizarlas, ¿no? Negarlas o hacerlas culpables de su situación. Ya tienen una voz, ya tienen una dignidad. Digo, y ahí está Yotzinapa peleando y ahí están muchas víctimas. Está la ley, ¿no? Está la comisión. Ahora, pues gracias a las organizaciones de víctimas de desaparición, pues está la ley también de desaparición forzada. Esos son los logros, pero en realidad no los vemos materializados. Sigue habiendo, porque el movimiento traía no más una agenda de víctimas, traía una agenda para la paz, traía una agenda política con 6 puntos que desde el punto de vista del movimiento eran el mínimo indispensable para poder más o menos conformar una vida democrática, porque además surgió justamente en un año casi electoral, ¿no? Uh-huh. Y pues no, o sea, sí hubo, bueno, estas respuestas como la ley de atención a víctimas y pues mucha forma obsequiosa, muchos sí atendemos, y el resultado es que no varió. El propio Peña Nieto, que estuvo en el Alcázar, ¿no?, que prometió y dio la ley de víctimas, las desentrampó de la controversia constitucional en la que le había metido Calderón, pues a final de cuentas no cambió la estrategia, la continuó. Y entonces lo que tenemos es una complicación mayor. O sea, porque las víctimas son deudas de Estado, no son deudas de gobierno, ¿no? Las víctimas de Calderón las tomó se volvió responsabilidad del gobierno de Peña Nieto. Se hizo muy poco por esas víctimas y la acumulación de las víctimas del gobierno de Enrique Peña Nieto son probablemente más. Y entonces el último reporte así indica, sí, el último reporte que vimos del sistema de seguridad pública precisamente hablaba de un pico de violencia pues similar o superior a 2011, que fue el peor año de Calderón. El peor año, terrible. O sea, estamos en una circunstancia agravada. Agravada y pues con las víctimas que no se les ha dado atención, justicia, de las de Calderón, ¿no?, en el propio sexenio de Peña Nieto, ¿no? Y bueno, los estados, ¿cómo están, no? Las fosas, ¿no? Y que ahora con Tetelcingo, ¿no?, que el movimiento se focalizó mucho allá a través de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se focalizó mucho en la zona, pues somos de allá, ¿no? Ahí nació el movimiento. Y pues descubrimos esas de Tetelcingo, que hemos entregado 11 cuerpos y parece que ya se identificaron 6. Cuéntanos, Javier, de eso, porque bueno, este programa que se ve en México y en otras partes del continente, ¿qué pasó en las fosas de Tetelcingo? Pues... En Morelos. Pues son fosas
ellos los llaman irregulares. Cuando las hace el crimen organizado son fosas clandestinas, cuando las hace el Estado son irregulares, pues, ¿no? Pero bueno, en unas fosas que nadie sabía de su existencia, estaban en un panteón, sí, irregular, pero la fosa nadie la conocía, hasta que desaparece, asesinan a un muchacho, Oliver Wenceslao, un empresario, se lo llevan a la CEMEFO, lo reconoce la familia y desaparece. El cadáver. El cadáver, ¿no? Como, y nadie sabe. O sea, la CEMEFO no sabe dónde quedó, hasta que la tía y la madre, unas mujeres verdaderamente de una dignidad increíble, hay todavía gran gente en este país, van y descubren esas fosas, ¿no? Y pues sacaron los cuerpos, entregaron el cuerpo del muchacho, otro que estaba siendo buscado de una maestra, y los volvieron a echar como basura literalmente, ¿no? Entonces pues entramos y sacamos, había en esa fosa 116 cuerpos, una fosa de 3 metros por 9 de profundidad, así apilados como basura. Son de la Fiscalía, sin carpetas de investigación, muchos cuerpos, sin necropsias, o sea, un cochinero contra cualquier argumento forense, ¿no? Con cualquier protocolo forense. Y entonces, pero esto indica que no solo hay que buscar en las fosas de los que se encuentran del crimen organizado, hay que buscar en las de las fiscalías. El hecho de que hayamos encontrado 11 cuerpos que ya entregamos y haya 6 que probablemente ya se identificaron, y en un pueblito chiquitito, en Jojutla, en Tetelcingo, pegadito a Cuautla, pertenece a Cuautla, y la frase terrible y cínica del gobernador es una práctica común de las fiscalías, pues indica que hay que intervenirlas, que ahí vamos a encontrar muchos de los temas, pero no hay la voluntad. Y lo que a mí me preocupa es que no solo no ha habido la voluntad del Estado, porque se podría hacer eso. Tetelcingo fue un ejemplo de cómo sí víctimas, universidad y las policías, las judiciales que están implicadas en estos asuntos, podíamos trabajar juntos y reconocer cuerpos. Es un ejemplo. Se podía hacer una política de Estado. Se puede hacer una política de Estado en las redes de trata. El sector salud, cada vez que va a visitar los antros, a buscar a ver si las muchachas que están en esos antros están sanas, ¿por qué no les aplica una prueba de ADN? ¿Qué cuesta? Tenemos de todas formas que hacer esa plataforma. Bueno, todo esto ha sido negado y lo que tenemos es este problema, ¿no? Y borrado otra vez, porque no está en la agenda de los candidatos como prioridad, ¿no? Yo siempre me pregunto, un país como está, con tanta violencia, con tantas fosas, con desapariciones, ahorita hay desaparición, ahorita están desapareciendo a alguien en este país, Carmen, ahorita, ¿no? O torturando a alguien, o metiendo a alguna muchacha en una red de trata, ¿no? Y una ley, un ejército en las calles, una ley de seguridad interior, que es un estado de excepción, y un proceso democrático como si estuviéramos en Finlandia o no sé dónde, donde pues el problema es que hay unos corruptos ahí que hay que quitar, porque ese es el tema de la nación, la corrupción. No, detrás de todo eso están las fosas, está este estado de excepción, están 1000 cosas de las que no hemos escuchado a los candidatos decir nada. Déjame hacer una pausa y regresamos en ese punto. Javier Sicilia, si te parece, bueno, como sabemos, hay una gran cantidad de elecciones de 2017 para acá en todo el continente. México es un país en donde estamos teniendo un proceso electoral enorme de tamaño. 2018 es un proceso electoral muy grande que no solo se juega la presidencia de la República, 9 gubernaturas y 3,000 cargos de elección popular más. Bueno, pues es un proceso muy importante y tú estás planteando dónde están los que asumen una postura sobre el tema. Después de la pausa, volvemos. Regresamos en esta conversación con Javier Sicilia de este Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que está cumpliendo 7 años de existencia. Y bueno, estamos efectivamente, como dijiste, apenas con una ley de desapariciones forzadas recién promulgada, después de tener un periodo de más de una década de un fenómeno extendido de desapariciones. Apenas tenemos un marco legal con esas características, una ley de víctimas también que se entiende como producto de esta presencia física, esta presencia visual
visible, de las víctimas en este movimiento, y desde luego el tema de la Ley de Seguridad Interior, que merece comentario aparte. Pero todo esto en nuevamente un proceso de disputa de poder. Nuevamente tenemos que detenernos, como en aquel entonces, frente a aquellos y aquellas que están buscando representar a la sociedad mexicana en la presidencia, en las gubernaturas, en las presidencias municipales. ¿Qué dice el movimiento? Pues les hemos preguntado, seguimos con las mismas preguntas que hicimos hace 6 años, ¿no? Ahora en mi artículo que publiqué en Proceso hago esas preguntas, ahora en el pronunciamiento que hicimos ayer, adelantarnos porque es el 28, pues hicimos esas preguntas, siguen siendo legítimas y en un estado de condiciones peores, porque esto, como lo decíamos al principio, pues se ha complejizado, se ha vuelto peor, y las zonas penetradas por el crimen organizado en los aparatos de poder, desde los municipios hasta las presidencias, la presidencia de la República, la Federación, pues es gravísimo, ¿no? Entonces, yo creo, cuando nosotros propusimos ese pacto que fracasó en Ciudad Juárez, yo creo que no se entendió, era un pacto con la nación, nosotros buscábamos un pacto nacional. ¿Qué querían y por qué fracasó? Pues porque quizá no nos explicamos bien, quizá esos sean los defectos, ¿no? Pero el pacto era con todos los sectores. Si revisamos el discurso del 8 de mayo, donde ya anunciamos el pacto, cuando llegamos a la Ciudad de México, en la caminata, ahí decimos, tienen que ser con todos los sectores. O sea, el pacto no es nomás, ellos agarraron y siempre hacen sus pactos, las partidocracias y el Estado. No, es un pacto con todos los sectores. Con los estudiantes, con los maestros, con los empresarios, con todos. Es un tema que le compete a la nación, no es un tema de gobierno, es un tema de Estado y es un tema de la nación. Estamos perdiendo a nuestra gente, estamos perdiendo a nuestros muchachos, porque la guerra, yo sigo insistiendo, es contra ellos. En la educación no hay elementos para... El mayor número de desaparecidos son jóvenes. Y el ejército de reserva, los sicarios, son jóvenes, ¿no? Entonces estamos perdiendo a nuestros jóvenes. Es un tema de nuestra nación. Nuestro bono demográfico. Exactamente. Y sin estos jóvenes, pues, si no hay generaciones de relevo, pues ya perdimos al país, ¿no? Es lo que hace a un país, pues son sus generaciones de relevo. Esas generaciones no les estamos dando nada, más que muerte, más que horror, más que corrupción. Y es un tema que entonces deberíamos, esa es mi propuesta, pero ya es muy tarde. ¿Por qué fracasó? Porque no se entendió. ¿Quién no entendió? Pues yo creo que por un lado, por los sectores. Los llamados. Los llamados sectores. Por otro lado, los partidos. Por otro lado, esas izquierdas que todavía traen remanentes de un pasado que no se negocia, que esas cosas, no, que los diálogos, no, pues tuvimos que pelear 1000 veces para poder ir con los diálogos, porque había gente que decía que dialogar era claudicar, pues, ¿no? Bueno, todo eso se conjugó para... Hoy, 2018, tiempo electoral, ¿hay condiciones para eso que llamas pacto? Pues no, porque yo estuve apelando a la reserva moral del país, a buscar un diálogo, un encuentro de otras fuerzas, ¿no? Que pues ahí estaban los zapatistas, que ya los arrumbaron por allá, Marichu ya terminó, pues... Con un buen esfuerzo. Con un gran esfuerzo, maravilloso. Oye, con firmas orgánicas. Sí, con firmas orgánicas. Pues sí hay que reconocérselo, ¿no? Sí, no, grandioso. El trabajo de ellos es impresionante, ¿no? Y ya, pues, relegadas del espectro político, porque parece que ese es el juego de los profesionales, ¿no? No. O sea, como si la política fuera un asunto de profesionales y de partidos y de instituciones y no la vida de la polis. Y estamos en una emergencia nacional, en una tragedia humanitaria, y nunca la han entendido, ¿no? Siguen comportándose como mafias. Yo como parafraseaba Clausewitz, ¿no? La guerra, la política es la continuación, la guerra por otros medios. No, en este país es las mafias, el crimen organizado, la política es una continuación de ese mismo espectro por otros medios. Si tú lo ves, pues es disputas de territorios, disputas de quién tiene... Mercados. De mercados. Es la misma historia y ensuciándose, a ver quién es más corrupto y nadie entendiendo qué hay detrás de toda esta corrupción, que es esta muerte del país. Digo, porque no solo están los muertos, los desaparecidos,
está la indefensión de los ciudadanos, está la violencia larvada, está la imposibilidad de transitar por las calles a ciertas horas, de ir a donde se te pegue la gana, a ciertas horas. Los chavos ya no tienen ni siquiera esa libertad, ¿no? Porque cada antro, pues es una ruleta rusa, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, donde vivo, Cuernavaca, a las 9, digo, cuando el fin de semana hay ciertas zonas, porque vienen los turistas, vienen los de la Ciudad de México, pero a las 8 o 9 de la noche no hay nadie. Los Cuernavaca, un centro turístico. Por tanto, 9, 10 de la noche ya están cerrados los restaurantes, ¿no? Y pues quedan los antros, y en los antros han pasado todo, ¿no? Porque allá también hay corrupción, no hay una buena supervisión por parte del Estado, hay incluso pues malversaciones, ¿no? Te compro la licencia, y bueno, mil cosas que le están pasando a este país, y yo creo que solo con un pacto, un gran pacto ciudadano, ¿no? No se habla de eso. No se habla de eso. No es tema, no es tema central en ese momento. No, y nos vamos a las elecciones, y bueno, pues la agenda del movimiento, las preguntas que se le hicieron a los candidatos en su momento, los 6 puntos pues siguen para nosotros siendo vigentes. Yo creo que Acuérdanos para el país... los 6 puntos. ¿Dónde está el mensaje? Pues el mensaje era las víctimas, ¿no? Bueno, pero no ha logrado, ¿no? Crear pues atender a las víctimas, ¿no? Eso pues hizo la ley y todo eso, y hay grandes cuellos de botella, y hay grandes problemas, porque además se siguen acumulando, ¿no? Pero después, pues, la educación para los jóvenes, pues nos la están reventando, ¿no? La educación pública la están asfixiando, ¿no? Las universidades endeudadas, no hay lugar para los chavos, ¿no? Todo el trabajo, la reforma política, que nunca se atendió, no queríamos una reforma política a fondo, pues lo único que hicieron en 6 años fue las candidaturas independientes, pero no hay segunda vuelta, no hay voto en blanco, no hay un montón de cuestiones que nos permitirían fiscalizar ese asunto, ¿no? La deslocalización del aparato judicial, del aparato de Estado, ¿no? Hacerlo mucho más eficiente, más ciudadano. Independiente. Pues ahí están parte de los 6 puntos. Parte de los puntos que están ahí pues desde hace ya mucho tiempo, y particularmente en esta revisión de los 7 años de existencia de este movimiento social, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Después de la pausa, Javier, regresamos en esta conversación. Javier, se nos acaba el tiempo. Bueno, me parece importante detenernos en estas 3 leyes, porque de una u otra manera están relacionadas, sí, para bien y para mal. Finalmente, una ley de desapariciones forzadas, dime qué piensan de ello las víctimas, una ley de víctimas y la ley de seguridad interior. Una revisión de estas 3 leyes. Sí, mira, las leyes pues ahí están, siempre son susceptibles de corregirse, ¿no? Yo no conozco una ley perfecta. De hecho, la ley de atención a víctimas se transformó en este año para tratarla de hacerla mejor, pero sigue con cuellos de botella. También es la discusión de la ley de desaparición forzada, no queda a modo de todas las víctimas, pero bueno, es un avance. Mejor que no tenerla. Que mejor que no tenerla. Yo siempre he dicho, ¿en pocas palabras? Sí, porque si no... Pero el gran problema no es la ley y sus defectos, ¿no? Que siempre se podrán... Es la aplicación de esa ley. Ahora, es muy curioso, sobre todo en la ley las 2 leyes, con el ejército en las calles, ¿no? Y sobre todo la ley de desaparición forzada, porque quien hace desaparición forzada es el Estado. Y la ley de atención a víctimas no es una ley, porque así la querían rebajar, una ley de víctimas del delito. No, víctimas de la violencia. Sí, ¿no? Porque del delito, pues el delito lo cometen los criminales, pero y la violencia de Estado, las 2 leyes tipifican el problema de la violentación a derechos humanos, que eso lo hace el Estado. Pero el Estado controla esas leyes, ese es el gran problema, ¿no? Es decir, son jueces y parte, ¿no? Y hay estados donde es peor, porque, por ejemplo, en Morelos, Graco impuso a la comisionada. ¿Y tú qué te metes? No, pues, ¿no? Pero la impuso y pues no hace nada, ¿no? O sea, son muy ineficientes. La más eficiente es precisamente la federal. Y por eso se vienen todos para acá. Todas las víctimas vienen a reclamar en la federación. Entonces, pues hay grandes problemas ahí, y conjuntamente con el ejército y las policías corruptas, ejército que yo no conozco, ejército que en las calles que no viole derechos humanos, están hechos para el estado de excepción, para violencia extrema, no son policías,
pues vamos a tener más violación de derechos humanos con todas esas leyes y se van a ir acumulando las víctimas, ¿no? Entonces, no hay una estrategia que nos lleve precisamente a la paz para evitar que sigamos acumulando dolor y víctimas y después hacer más eficientes los mecanismos y las instituciones que hacen posibles esas leyes para empezar realmente a impartir justicia, ¿no? Y después hablamos de la reconciliación, que es la que querrían otros. Bueno, ahí hay un tema, exacto. Hiciste una carta pública a Andrés Manuel López Obrador cuando Andrés Manuel, el candidato puntero a la presidencia de México, lanzó esta idea de la amnistía y de este mensaje que ha sido muy polémico. Sí. Enviaste una carta, fuiste crítico. Dime, ¿en qué va esa historia? Pues mira, ahora se acercó Andrés Manuel, ¿no? Antier mandó el domingo un mensaje saludando a las víctimas y hablando, ya corrigiendo del movimiento y corrigiendo que ya tendría, convocaría a las víctimas para hablar del tema del perdón, ¿no? Ya corrigió de la paz, de la justicia. Es decir, es que abrió con la última parte de la premisa, ¿no? La amnistía es lo último, primero la paz, primero la justicia y después hablamos de esa palabra equívoca, porque amnistía significa amnesia, ¿no? De ahí viene amnesia, olvido, no, llamémosle reconciliación, llamémoslo de otra manera, y sí, ¿quién puede ser amnistiado, entre comillas, y quién no? Hay criminales que no hay manera, o sea, yo me imagino a los asesinos de mi hijo, pues ya no pasó nada, que se vayan a la calle, ¿no? O sea, no solo fueron mi hijo y 6 muchachos más, la historia que hay detrás. Hay muchos más muertos, mucho más asesinados por parte de este hombre y de esta célula, ¿no? Entonces, es muy complicado ese asunto y es la última parte. Pues si no hay justicia, si no hay paz, parece que Andrés Manuel ya entiende. Bueno, manda un buen mensaje. Esperemos que este mensaje sea mandado por todos y que sea uno de los temas prioritarios de la agenda nacional y de los candidatos, no solo de los presidenciables, sino de todos los candidatos que están buscando puestos de gobierno. Esta elección que es inédita, es una elección muy grande. Debería ser obligatorio precisamente para quien busca representar a la sociedad que este tema sea prioritario, parte de la agenda de la discusión y de del compromiso político de quienes buscan un espacio de poder para representar a México en cualquier cargo de elección. Así que en este 2018 sigamos hablando, Javier. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Carmen, en este aniversario número 7 de lo que finalmente pues fue detonado por una circunstancia muy lamentable que seguimos lamentando, la muerte de tu hijo y de tantos más. De tantos más, muchos, miles. Gracias, Javier, por estar aquí. Gracias por estar aquí. Y a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Seguiremos con el tema, por supuesto. Pásala bien y hasta luego.